Lo único que he encontrado un poco discriminatorio aquí en Japón fue cuando quise obtener un seguro de vida mediante una compañía. El agente me dijo que no podría tener dicho servicio por el hecho de estar tatuado. Yo no entendí qué relación tenía, ¿no? Al parecer, pues él me explicó que la compañía podría pensar que yo soy como parte de una asociación criminal en Japón o algo, y que ellos no tienen como una prueba legítima para determinar que yo no pertenezco a ningún grupo directivo ni nada de eso. Ellos asimilan que pues mi vida podría terminar en cualquier momento, ¿no? Pues incluso hasta varias veces estuve en una delegación. ¡Ay, qué bonito! Trae arroz, trae frijoles, trae carnitas. No, hombre, está buenísimo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Japón con Sandial. Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy estamos en Yokosuka. Y aquí vamos a entrevistar a alguien. Vamos a ir a Aztecas Yokosuka, que se encuentra dentro de ese edificio que se llama Mikasa, que es un tipo centro comercial hecho a la memoria del barco Mikasa. Vean nada más, tenemos algunas florecitas y vámonos un poquito hacia adentro. Y a unos cuantos pasos de la entrada nos encontramos con estas escaleras. Ahí dice piso número 2, Aztecas. Piso número 2, Aztecas. Así que vámonos hasta el piso número 2. Y entramos por aquí. Podemos ver algunas banderas mexicanas. ¡Wow! Vean este lugar. Tenemos un Quetzalcóatl, Pancho Villa, logo azteca. ¡Wow! Y nos hemos encontrado con alguien aquí que anda trabajando muy duro. Una vez que estamos ya en Aztecas Yokosuka, es que vean estos murales, Dios mío, dile mi amor, están enormes. Aquí está Aztecas, acá también es muy azteca, este también es muy azteca pero moderno. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Soy Corel Rivera. Y bueno, me dedico al mural y el tatuaje aquí en Japón. Soy originario de la Ciudad de México. Me encuentro en Japón trabajando ya 2 años. Me dedico un poco a lo que es el graffiti mural, en este caso, y al tatuaje. Son dos cosas que en Japón es muy difícil hacer, ¿no? Sí, la verdad sí, sobre todo el graffiti. No hay como lugares para hacer y los pocos pues, buenos trabajos que hay siempre se los dan a los locales, ¿no? Pues sí me ha costado un poquito como sacar un poco de trabajo de mural. Poco a poco ya voy como que ahí saliendo un poquito, ¿no? En Japón llevo ya viviendo un poquito más de 2 años, en diciembre de 2019. ¿Y por qué aquí en Aztecas? Bueno, básicamente empecé a trabajar aquí con el dueño del lugar porque vio mi trabajo por ahí, ¿sabes? En redes sociales, y me dijo, oye, yo tengo pues unos murales que quisiera reparar, ¿no? Empecé con unos pilares pequeños, hice completamente todo así como una nueva composición y todo. Pues afortunadamente salieron bien, entonces al dueño le gustó y de ahí empezamos como a hacer más proyectos, ¿no? Este es el último mural que hicimos, este sí es como más grande y más complejo, ¿no? Que los pilares. Es muy grande. Sí. Estoy impactada. De hecho, en México pintaba más mural. Yo empecé como todo grafitero, ¿no? Haciendo bombas, haciendo tags, throw-ups, todo eso. En la calle, sí. Yo empecé en la calle así de ilegal. Yo era vándalo, y así era 100% vándalo, ¿no? Entonces yo pintaba pues en donde sea, ¿no? Así en la calle, en los bancos, así todo, ¿no? Pues incluso hasta varias veces estuve en la delegación. Pues obviamente la policía siempre está ahí, ¿no? Tocó pues pasar por... Estar en la delegación, pasando la noche ahí, ¿no? Entera, corretizas con la policía. Todas esas experiencias que vives como vándalo, pues te quedan, ¿no? Y ya después poco a poco como que evolucionas un poco y dejas un poquito atrás el vandalismo y la escena ilegal y te enfocas un poquito a hacer una pieza ya, ¿no? Completa. Ya no solo una bomba, ya no un tag, sino ya una pieza. Entonces a mí todavía me gusta mucho lo que es el graffiti ilegal, ¿no? Pero ya cuando haces una pieza, por ejemplo una expo, ya más elaborada, ya sea un wild style o un 3D, entonces dices, órale, ¿no? Se pone interesante la cosa, pues empieza a ver como que ya el muralismo, ya las imágenes, ¿no? Un tema que te piden, ¿no? Una vez que entras en la escena, dices, órale, dices, así me gusta y quiero hacer más proyectos y quiero hacer un muralote así enorme. ¿Cómo fue que llegaste hasta Japón?
Yo vivía antes en Nueva York, viví por más de 10 años, ¿no? Y allá, bueno, conocí ahora a mi esposa, pues vivimos allá juntos y toda la onda. Y después, pues ya nos tuvimos que dejar Estados Unidos. Fue cuando la primera vez que vine aquí a Japón, yo creo por ahí por el 2015. Vine como de visita, pues me encantó, quedé enamorado, ¿no? Así de cómo tienen así súper limpio la estructura, todo. Y, o sea, aparte, pues su cultura, ¿no? Que la cultura es compleja y muy admirable en todo el mundo. Y ya después, pues yo decía, güey, o sea, yo sí quiero algún día vivir allá, ¿no? O sea, ¿por qué no? Entonces, en aquel tiempo, pues no tenía papeles, no tenía residencia. Vine como turista y vine así como un par de ocasiones aquí a Japón, ¿no? Antes de ya empezar a vivir ya bien, legalmente. Y después de ahí nos fuimos a México, estuvimos viviendo como un par de años. En eso, pues mi esposa queda embarazada, se regresa a Japón a tener a la bebé, ¿no? Después yo vengo a Japón otra vez y decidimos ya quedarnos, ¿no? Tratar de vivir ya, pues ya bien aquí en Japón. Pues las cosas han dado bien, pensamos quedarnos un tiempo más, pues a ver qué pasa, ¿no? Después. ¿Ha sido difícil adaptarte a Japón? Sí, es un poco difícil, sobre todo por la cuestión del idioma. Yo pensaba que, por ejemplo, aquí en Japón la gente hablaba inglés, ¿no? Pero cuando llegas te das cuenta que no hablan inglés, ¿no? Uno como extranjero, pues sí le cuesta mucho lo del idioma. Pues tienes que estudiar algo y tienes que saber un poquito, ¿no? Aunque sea para sobrevivir. Pero también en otras cuestiones, más que nada como en la cuestión cultural también, te acostumbras a, por ejemplo, llevar la basura en tu mochila, ¿no? Ahora yo lo que hago es eso. Veo las calles tan limpias que digo, o sea, no puedo tirar ni siquiera una colilla de cigarro, ¿no? Una bolsita de un dulce o algo, ¿no? Ya me acostumbré a eso de siempre poner la basura en mi mochila y cuando llego a casa, pues ya la tiro, ¿no? Todas las cuestiones así como culturales sí son súper diferentes. ¿Ahora ya hablas japonés? No hablo así como muy fluido, me puedo presentar y eso. La única ventaja aquí es la facilidad de practicar un poquito el idioma con la gente local, ¿no? Y al principio sí me costó mucho trabajo, ¿no? Porque, como decía, la gente no habla inglés. Eso como que te ayuda a tener que hablar un poquito de japonés, ¿no? Con ellos, para que al menos, pues, te puedan conocer y eso, ¿no? Konnichiwa, koreru desu. Mexico jin desu. Watashi wa graffiti artisto desu. Nihon, 2年間参りました。よろしくお願いします。Al venir aquí a Japón, ¿has tenido algún problema porque no pareces obvio japonés? También tu ropa es un poco diferente a lo que normalmente vemos. Sí, la verdad sí. No tanto como un problema, pero sí he visto un poquito de disgusto a la gente. Porque pues la gente no está acostumbrada a ver gente tatuada, ¿no? Especialmente cuando voy en el transporte público, ¿no? ¿Tienes tatuajes? Sí. ¡Ah, qué bonito! Pueden checar, pues está, si puedes checar mi mano, Es verdad. es igualita, ¿no? Sí, es igual. Ajá. Este me lo hice en Nueva York con un artista peruano. También ese me lo hice en México, del mismo artista, unas caps, unas graffiti caps. Ajá. Pero me las hice en México, él estaba haciendo un seminario allá y una convención. Entonces aproveché para hacérmela con el mismo artista, ¿no? Con Estefano. Como una calavera con un tema orgánico. Ajá. Y de este lado tengo un grasshopper, un chapulín. Y también con el tema orgánico, ¿no? Oh. Me lo hizo un artista de Connecticut. Bueno, eso ya hace 10 años. De hecho, todos mis tatuajes son viejos, o sea, hace más de 10 años. Tengo los brazos, tengo uno en la pierna y tengo otro en la chamorra. Sí, también tatúo, me dedico al tatuaje aquí en Japón. Sí. Aprendí en Estados Unidos, en Nueva York también. Bueno, mi transición básicamente fue de graffiti al tatuaje porque pinté un estudio de tatuajes a un amigo allá en Nueva York. Y entonces él me dio la oportunidad de entrar a lo que es la escena del tatuaje. Entré como asistente de él. Y ya posteriormente, pues con el tiempo empecé como ya a tatuar amigos y después ya tatuaba clientes y así, ¿no? Pero sí, la transición fue muy, pues sí, un poquito como más orgánica, ¿no? Como más natural. O sea, que desde chiquitito dibujabas, porque todo es dibujo. Sí, yo desde chiquito dibujé. Yo dibujaba cómics, de hecho. A mí me encantan los cómics, todo lo que es Marvel, todo eso, pues a mí, DC, todo eso me fascina, ¿no? Igual, pues el anime, manga, o sea, yo desde chiquito veía manga, bueno, leía manga, coleccionaba cómics también, ¿no? Y entonces yo me ponía a dibujar los cómics, ¿no? Me ponía a copiarlos, ¿no? Así, voy a copiar a Spider-Man, ¿no? Así. Dibujaba desde, no sé, no me acuerdo. Yo empecé a pintar graffiti cuando tenía 18 años. 18, 19 años. Tengo totalmente 39 años. Bueno, desde chiquitito a dibujar.
Sí, yo dibujaba desde colores, chiquito, dibujaba así, ¿verdad? no sé, cómics, Tu que cuaderno de no me cuadrícula. salían tan bien, ¿no? Pero, Sí. pero bueno, ahí intentaba hacer ahí mis... Y después yo empezaba a hacer como mis propias versiones de superhéroes, ¿no? Sí, Uno sí. niño empieza dibujando en su cuaderno de Sí, matemáticas, sí, 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 ¿verdad? sí, Allá sí. atrásito, puro grabato, Sí, sí, entonces, sí. o sea, como que para que los padres que vean este video, pues, Sí, sí, sí. apoyen el talento de sus hijos. Claro, claro, eso es muy importante que desde niños los apoyen, ¿no? Así de, si ven a sus hijos dibujar o cualquier cosa que hagan respecto al arte, que los apoyen, ¿no? ¿Tus padres ahora qué opinan de ti? Ah, bueno, Porque bueno, supongo que tuvieron su época de, ¡oh, este niño! sí, bueno, sí, pues mi madre se emociona mucho, ¿no? Mi padre, pues, desafortunadamente ya falleció hace un tiempo, pero híjole, si él estuviera aquí, él estaría súper, súper feliz, porque él siempre le gustó como mucho el arte, ¿no? Él era como más hipioso, ¿no? Entonces, sí, entonces escuchaba rock, por ejemplo, clásico, ¿no? Led Zeppelin, The Beatles, todo eso. Él siempre fue como más cool, ¿no? Así como el papá cool, ¿no? Él había estado súper, súper, súper contento de lo que, bueno, de lo que ahora estoy haciendo. Porque también, como decías, estás tatuando en Japón y eso no cualquiera puede hacerlo. Sí, la verdad, tuve la fortuna de conocer a un tatuador brasileño japonés en México en una convención, en la convención de Mérida, en el 2018. Justamente yo ese año iba a venir a Japón y lo conocí en la convención y platicamos y todo eso y me dice, pues si quieres, ve al estudio y haces un guest spot y bueno, bienvenido, ¿no? Y ahí empecé. Después me fui de Japón, me fui a Canadá, fui a una convención a Canadá, en Toronto. Y después regresé a Japón después de la convención. Igual él me dio la oportunidad de seguir trabajando con él, ¿no? Y ya hasta ahorita que ya estoy trabajando legalmente en Japón, pues ya me dio como resident artist, ¿no? Ya establecido en el estudio de Madhouse Tattoo en Japón. El tatuaje no era ni legal ni ilegal. No es como, por ejemplo, como en Corea, ¿no? La gente, los tatuadores tienen que trabajar escondidas. Entonces, aquí todavía en Japón pues hay estudios abiertos al público, entonces no se considera como una práctica ilegal como en Corea, ¿no? En Corea sí, y en Corea sí les piden un certificado médico, lo cual es súper difícil que ellos consigan, ¿no? Porque no vas a estudiar una carrera de medicina para volver tatuador. Entonces es ilógico. Aquí en Japón, hace un par de años, en el 2019, por ahí así, el gobierno declaró que la práctica del tatuaje ya es un poquito más abierta. Aunque todavía los estudios no han sido como regularizados. ¿Y en Japón a quién tatúas? Es una buena pregunta, porque bueno, el estudio de trabajo en Madhouse Tattoo Japan está localizado muy cerca de una base militar estadounidense. De hecho, está cerca de dos bases, una que es Navy, una base naval, y otra que es militar, que es Army. Pues estamos bien, ahora sí que súper cerca de las bases. La mayoría de nuestros clientes pues son estadounidenses. En Estados Unidos pues el tatuaje que es básicamente una cultura, ¿no? Casi la mayoría de la gente está tatuada. En contraste a Japón, ¿no? Que aquí en Japón pues no ves gente tatuada. A decir verdad pues no tenemos tantos clientes japoneses. De 10 clientes tenemos 1 o 2. Es muy mínimo. Y los que llegan pues son puros chavos, ¿no? Son jóvenes de 20, 18 años y llegan por un kanji, algo mínimo, que no es tan extravagante, ¿no? Cuando haces tus tatuajes a ellos, ¿quedan satisfechos? Sí, bueno, hasta ahorita que yo sepa, sí. He tenido clientes que han regresado incluso, ¿no? Bastantes clientes que les hago una pieza o inclusive les hago un tatuaje pequeño, ¿no? Y regresan por una pieza grande. Y después regresan por toda una manga, ¿no? Un sleeve completo. Hace poco tuve la oportunidad de tatuar a unas personas de Guam. Tuve la oportunidad de darle una manga a una de las personas. Y hace poco regresaron a Japón porque estaban fuera en deployment, ¿no? Estaban en el barco o algo así. Y regresaron la mayoría y a 2 de ellos regresaron conmigo y les tatué otra vez. Otra pieza, ¿no? Cuando un cliente regresa contigo es porque realmente le gustó tu trabajo y quedó satisfecho. Es muy bonito que la gente regrese, ¿no? Por otro tatuaje. ¿Cuánto se tarda un tatuaje? Wow, un tatuaje dependiendo la pieza, el tamaño, la parte del cuerpo, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar en un brazo que, por ejemplo, unas costillas o en una espalda, ¿no? El cuerpo es bastante complejo, ¿no? Ahí varía mucho también pues el diseño también, ¿no? Vas a tatuar, no sé, un retrato, todos los valores de la cara, con todas las facciones, si tiene pelo, si tiene ropa. Entonces ahí se vuelve mucho más tardado, ¿no? Digamos, te puedes tardar 8 horas en un tatuaje así, depende ya del tamaño. Pero completo, todos los colores. Completo, ajá. O por ejemplo, si haces sombra en black and gray, tal vez el tiempo sea
un poquito menos. Aún así es tardado dependiendo el detalle que tenga, por ejemplo, el retrato, ¿no? En este caso, full color, ¿no? Pues también se lleva bastante tiempo, 10, 15 horas dependiendo el tamaño. Entonces, llegaste en plena pandemia. Sí, llegué justamente antes de que bueno, empezara todo lo del COVID y eso. No me afectó tanto cuando llegué, sino después, ¿no? Cuando se empezó a hacer todo lo que fue la cuarentena y todo eso, y el país completo entró en lockdown y yo no podía trabajar como un mes. Yo creo que más de un mes sin trabajar, o sea, ni siquiera salía de la casa, ¿no? Económicamente me afectó, y no creo que no solamente a mí, sino a muchas personas perdieron sus trabajos, sus negocios. Sí fue algo muy, muy, muy difícil para todos. Esta fue la primera obra que pinté en aztecas, bueno, como todos saben, Xochipilli. Pero esta vez la hice en una versión distinta, ¿no? Con algunos símbolos aztecas también. Como saben, pues Xochipilli es una diosa del arte, ¿no? De las flores, de la danza, de la música, ¿no? Una diosa mexica. Se me ocurrió hacerla digamos, a la forma del pilar, ¿no? Xochipilli es de mis favoritas. Este fue otro pilar que hice de los primeros pilares que pinté aquí en aztecas. A un quetzal, ¿no? Que es como más a la cultura maya. Pero bueno, los mayas también llegaron lo que es a Guatemala y eso, ¿no? Y más para allá. Siempre yo veía los murales de otros artistas que hacían ese efecto así desenfocado. Yo decía, wow, se ve bien padre, ¿no? Se ve bien chido. Y siempre lo quise hacer. Dije, bueno, lo voy a intentar hacer, ¿no? Entonces, a ver si me sale. Y pues aquí está el resultado, ¿no? Es un Atlante de Tula, igual retomando la forma del pilar, ¿no? Que es alargado. Estos pilares antes habían sido pintados. Y entonces lo que hice fue, digamos, borrar todo lo que estaba antes y plasmar uno nuevo, un mural nuevo. Bueno, aquí tenemos a Lord Pakal, que también es de mis favoritos. Lord Pakal siempre me intriga bastante, ¿no? Como su personalidad y eso. Bueno, y aquí tenemos el mural, pues, dedicado a la lucha libre. Pues, bueno, más que nada quisimos interpretar uno de los dos principales luchadores en México, ¿no? El Santo, pues Blue Demon, que son como íconos de lucha libre mexicana. De fondo está plasmado como un tipo zárape. Incluimos un poquito de lo que es los carteles de la lucha libre, que son como súper famosos, ¿no? Así de que lucha libre, ves un cartel así y dices, órale, ¿no? Este muro sí fue un poquito más grande y más complejo. Nos tardamos algunos días en elaborarlo. Aquí tenemos el muro, pues, dedicado al boxeo mexicano, ¿no? Con 3 figuras súper importantes. Tenemos al gran ícono Julio César Chávez, yo creo que todo el mundo lo conoce. Tenemos a Márquez, que Márquez a mí en lo personal era de mis favoritos, ¿no? Y también tenemos al actual, pues, el Canelo Álvarez, que bueno, que también es un gran boxeador y ícono del boxeo nacional actualmente, ¿no? Pues de fondo pusimos un poquito como unas grecas aztecas, teniendo en cuenta los colores de la bandera nacional, que es el verde y el rojo, ¿no? Y también agregamos un poquito de lo que fue la bandera, en este caso la bandera mexicana, ¿no? Ya de fondo, ¿no? Cuando eras niño, cuando dibujabas en tus cuadernos, ¿te hubieras imaginado que estarías en Japón tatuando y haciendo murales? No, la verdad no, o sea, yo nunca me imaginé pues nada de esto, ¿no? Todo fue muy esporádico, de pronto, ¿no? Pues quiero seguir pintando, quiero seguir tatuando, quiero seguir haciendo más murales, no solamente en locales, sino ya afuera, ¿no? No sé, yo quiero pintar en Yokohama, en Tokio, y ojalá un día tenga la oportunidad de hacerlo. Cada quien determina lo que uno quiere hacer, ¿no? Si te gusta cualquier tipo de graffiti, ya sea graffiti ilegal, muralismo, o tan solo la pintura, pues tienes que seguir, ¿no? Nunca renuncies a lo que en verdad te gusta hacer. No llega todo del cielo, sino que hay que esforzar, hay que salir a buscar y luego llegan las cosas, ¿verdad? Sí, pues no ha sido nada fácil. Creo que poco a poco se abren las puertas, te llegan las oportunidades y hay que aprovecharlas, ¿no? Oye, tremendo platote que nos acaban de traer. ¡Tremendo! Es un burrote, en salsa verde y de carnitas con queso fundido. Esto está gigante. Está enorme. Por cierto, es menú especial para que lo pidan, no está en el menú.
para que cuando vengan lo pidan. Se ve buenísimo, ¿eh? Vamos a ver. Sí, vamos a ver. El queso. No, hombre, Vea esas carnes. Deli. está gigante. Está gigante. Yo no sé si me lo va a poder terminar. No, de verdad, no. Es que esto está enorme. ¿Está rico? Está bueno, ¿eh? Sí. Mm. Va a tener que poner aquí No, un plato para aparte que el vean. queso se derrite. Sí, a ver. No sé cómo agarrarlo. Ay, Dios mío. El queso está. Vean nada más. Vean Hombre, ese queso. Está buenísimo, ¿eh? Trae arroz, trae frijoles, trae carnitas. No, hombre, está buenísimo. Es que tiene arroz y... Y Un está burrito, buenísimo, ¿eh? ¿sí? Imagínate un burrito chiquito, no. Chico, Aparte, ¿sabes qué? Ujú. Yo no había probado un burrito con salsa. Ah, Como enchiladas, ¿no? sí. Está. ¡Ah! La verdad está... Pero estoy empezando a comer, ya llegó otro platote. Hombre. Vean nada Tacos de más. carnitas. Son tacos de borrego. Vean nada más, tacos de borrego. Se ven buenísimos. Es la primera vez que los voy a probar. He probado cabrito normal allá en el norte. Cabrito es más normal. Bueno, no tanto en el Monterrey, ¿no? Pero pues comido cabrito, ¿no? Ay, bien rico. No, hombre, está No voy a dejar de comer. delicioso. A ver. Y muchísimas gracias a Gran Aztecas Restaurantes Mexicanos por esta deliciosa comida, que por cierto estará en otro video. Por si no se han suscrito, suscríbanse porque van a ver, todavía falta muchísima comida para enseñarles. Además, qué padre venir a comer aquí y disfrutar del arte de un mexicano hasta en Japón, que vino y le luchó y ahora tiene estos bonitos murales. Gracias. Y bueno, ya hemos terminado de comer, estoy súper llena. De hecho, pedí la mitad del burro para llevar. Puedes pedirlo para llevar por si no te lo terminas. ¿Qué te pareció? Muy bien, muy rico. Muy bueno, recomendable. Sí, así que vénganse a Aztecas también, y para que puedan tomarse fotos aquí en los muros, que salen bien bonitas las fotos. Y eso fue todo, nos vemos. Esto fue Azteca Yokosuka. Hasta luego.